descubierto el increíble secreto, la inesperada aparición de los padres de mi nuera en la boda que cambiará nuestras vidas para siempre. Ricardo, un hombre de 55 años, se encontraba en el altar de la pequeña iglesia de su pueblo, el corazón rebosante de orgullo y emoción. Clara, su única hija, se balanceaba ante él, radiante en su vestido blanco. El aire estaba impregnado de risas y melodías de mariachi que celebraban el amor. Pero, en un instante que pareció dilatarse en el tiempo, todo cambió. Una figura apareció en la entrada, cortando el aliento de los presentes. Era un par de rostros que Ricardo nunca imaginó volver a ver. Los padres biológicos de Clara. Aquel momento estaba cargado de un peso insostenible. Ricardo sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. ¿Cómo podía ser que esos dos desconocidos regresaran a la vida de su hija justo en el día que había soñado durante años? La angustia se abalanzó sobre él. Habían dedicado su vida a proteger a Clara, a construir un hogar basado en amor y lealtad. ¿Qué significaba su llegada? Cada mirada de los invitados se transformó en un rayo que atravesaba su piel. Clara palideció. Su sonrisa se desvaneció ante la confesión silenciosa de sus orígenes. Ricardo se debatía en una tormenta interna. Pensó en el sacrificado esfuerzo que había realizado para criarla, en cada lección de matemáticas que le había impartido, cada consejo que había buscado ofrecerle en medio de sus ansias por superarse. Pero ahora, ¿era suficiente? ¿Acaso había materializado, a costa de su sacrificio, una ilusión que podía derrumbarse con un solo párrafo de su historia? Mientras todo en su vida parecía tambalear, Ricardo sintió como su ansiedad se convertía en un dilema ético. Debía elegir entre la familia que había construido o la realidad desbordante de los cuerpos que regresaban de un pasado que había sido enterrado. La pregunta que oprimía su pecho era devastadora. ¿Debería proteger la imagen ideal que siempre había sostenido sobre su hija o acoger la verdad que amenazaba con destruirlo todo? Mientras tanto, Javier, el prometido de Clara, se debatía entre la necesidad de apoyar a su novia y su propia percepción de la vida que habían construido juntos. Recordó las palabras de su abuela resonando en su mente como un mantra. La verdadera familia no siempre es la que eligen otros, sino aquella con la que se eligen a uno mismo. Hubo un momento de lucidez en medio de su confusión. Se dio cuenta de que su amor por Clara no podía estar atado a un pasado que ni él ni ella podían controlar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las palabras de Clara, temblorosas y cargadas de angustia, pronto llenaron la iglesia. ¿Qué significa para nosotros ser familia? Era un grito desgarrador que retumbó en el aire, invitando a la controversia, dejando a todos en un vilo. La atmósfera se crispó, una tensión palpable asfixiaba el lugar. Ricardo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, atormentado entre el deseo desesperado de proteger a su hija y la realidad cruda que se presentaba ante él. ¿Podía realmente soportar el peso del secreto que había mantenido a raya durante tantos años? ¿O estaba condenando a su familia a cargarse con un pasado que ni siquiera habían pedido? La ansiedad crecía, la ceremonia balbuceaba entre murmullos, mientras el universo de Ricardo se tambaleaba. La incomprensión florecía entre los rostros de la audiencia y el dolor se hacía más real. Clara miraba a su padre buscando respuestas, y la promesa de un futuro se desmoronaba en un instante. La boda, que había comenzado como un cuento de hadas, se transformaba en un laberinto de preguntas sin respuesta. ¿Sería el amor suficiente para resistir la tempestad que se avecinaba? La historia aún no había terminado, y el capítulo siguiente latía,
cargado de incertidumbre y la promesa de un desenlace devastador. Ricardo sintió cómo la gelidez del momento se transformaba en un ardor que lo invadía. La mirada suplicante de Clara lo atravesaba como un puñal. ¿Qué debía decirle? Sus pensamientos atravesaban un laberinto oscuro. ¿Acaso había hecho lo suficiente? ¿Cuánto le había costado a ella el camino de su vida forjado en un hogar lleno de amor, si ahora resultaba que nunca fue el hogar que ella pensó? Un rayo de autoconfianza luchaba por emerger, pero su voz se aferraba a un nudo en su garganta. Todo lo que había hecho en su vida había sido por ella. Mientras los murmullos creaban un halo denso alrededor de ellos, Ricardo tomó una decisión. La angustia tenía que ser confrontada. Salió de su pasividad y se dirigió hacia Clara, su mano extendida en un intento por reconectarse, por mostrarle que seguía siendo su padre, a pesar de la tormenta que se desataba a su alrededor. «Clara, escúchame», comenzó, sus ojos fijos en los de ella. «No importa quiénes son o de dónde vienen. Tú eres mi hija porque así lo decidí, porque elegimos amarnos y construir nuestra vida juntos. Eso es lo que realmente importa». Pero a medida que las palabras abandonaban su boca, sentía que la inseguridad empezaba a minar su convicción. ¿Era suficiente? La ceremonia estaba interrumpida, los ojos curiosos en espera de respuestas. Pero justo antes de que alguien más pudiera intervenir, el padre biológico de Clara, un hombre de cabello canoso y ceño fruncido, tomó un paso al frente. La revelación de su presencia había sido un acto cargado de valentía, aunque la incertidumbre lo cubría como un manto. Sin embargo, su canto de valentía no fue suficiente para disipar las preguntas que retumbaban en la mente de Ricardo. ¿Qué tenía que decir que no hubiera vislumbrado ya? El hombre se aclaró la garganta y habló. «Vine aquí para hacer las paces, pero también para revelar lo que hemos mantenido oculto durante tanto tiempo. Clara merece conocer la verdad». Fue un golpe devastador en el pecho de Ricardo, un eco de traición. La verdad. ¿A qué precio? En su interior sentía que todas las lecciones que había impartido a su hija a lo largo de los años se tambaleaban. La carga de lo desconocido se intensificaba, burlándose de la ilusión de control que había mantenido. Comenzó a cuestionar su papel como padre, su capacidad de dirigir a su familia por el camino correcto. En ese instante, la realidad lo golpeó con una nueva comprensión. Tenía que reevaluar su enfoque hacia la paternidad. Su hija no solo necesitaba un padre protector, sino también un acompañante en su búsqueda de identidad. Era un momento político para su rol en la vida de Clara, un tiempo para dejar caer las barreras y abrirse a una nueva versión de su relación. Esta era una oportunidad para crecer juntos, para aprender a construir un nuevo tipo de lazos familiares que no se basaran en la desconfianza o el miedo. La confusión interna daba paso a un pequeño destello de fuerza. Sin embargo, eso no significaba que todo estaría resuelto. Así como había construido una vida junto a Clara, ahora tendría que adaptarse a nuevas verdades, como un artista ante un lienzo en blanco. Mientras todo esto pasaba por su mente, un sentimiento de resolución comenzaba a afianzarse. Ricardo entendió que necesitaría formular un nuevo mapa para su familia. Pero antes de que pudiera decidir cómo avanzar, Clara se volvió, sus ojos encontrados con los de su padre, en un instante cargado de significado. Había llegado el momento de la verdad. Antes de que Ricardo se adentrara en la inexplorada senda de vulnerabilidad que se abría ante él, un estruendo resonó en el fondo. La puerta se cerró de golpe tras los padres de Clara y un nuevo rostro apareció. Javier, visiblemente agitado y con la determinación estampada en el rostro. La definición de lo que serían como familia dependía ahora de su elección. La verdad estaba al borde de revelarse y el camino del autodescubrimiento acababa de comenzar. La tensión se apoderó del aire. Cada respiración se tornó más pesada. Javier, con sus ojos ardientes, escaneó rápidamente la sala, como si su irrupción hubiera cortado el hilo de la realidad. Ricardo sintió que su mundo se desbalanceaba. La determinación en el rostro de Javier no solo reflejaba la urgencia del momento, sino que también despertaba un sentido nuevo de desafío en él.
Clara, papá, pronunció Javier, su voz resonando con una mezcla de preocupación y firmeza. Es momento de hablar de lo que realmente está pasando aquí. No podemos dejar que esto continúe en la oscuridad. Sus palabras colisionaron con la mente de Ricardo, que buscaba maneras de articular sus pensamientos, mientras el eco de las revelaciones flotaba sin rumbo claro. El corazón de Ricardo latía con fuerza. Era un momento decisivo, uno que prometía rediseñar su relación con Clara y profundizar el vínculo que había construido con su hija. Se sintió en el borde de un precipicio, enfrentándose a una elección entre la confrontación directa o buscar una solución más armoniosa. Las palabras de Javier abrieron una puerta a la verdad y la urgencia de actuar se sintió apremiante. En lugar de responder de inmediato, Ricardo tomó un respiro profundo, sintiendo cómo su autoconfianza, algún tiempo en estado inerte, comenzaba a desperezarse. No podía permitirse dudar más. Era hora de adentrarse en el terreno desconocido que lo había mantenido cautivo. Contar con voz firme y amable sería la única manera de luchar por la estabilidad que tanto anhelaba para su familia. Sí, hay sombras en nuestra historia, dijo finalmente, encontrando la mirada de Clara con una sinceridad renovada. Pero estas sombras no definen lo que somos como familia. Clara, estás en el centro de esto, es tu vida, tu verdad. La única manera de avanzar es enfrentando lo que hemos tratado de esconder. Con estas palabras, Ricardo sintió que un peso se aligeraba de sus hombros. Javier lo miraba fijamente, como buscando en su mirada alguna señal de debilidad, pero Ricardo se mantuvo firme. La serenidad que comenzaba a fluir a través de él era un recordatorio de que el cambio requiere valentía. Este era su momento de volver a ser el padre que siempre había deseado ser, uno que no temiera a las verdades difíciles. Clara, por su parte, observó a su padre. Su expresión pasó de la confusión a la comprensión. Una chispa de determinación brilló en sus ojos. Ricardo notó el cambio en ella y lo que estaba por venir. Su fuerza importaba mucho más que el caos externo. Ambos estaban a punto de embarcarse en un viaje que les permitiría liberarse de las sombras del pasado y construir un nuevo camino, juntos. Sin embargo, en medio de su revelación, la presión continuaba acumulándose. Primero el padre biológico, luego Javier. Ricardo comprendía que no eran solo sus propios miedos las que lo perseguían. Los secretos y las historias variadas de cada persona en esa habitación se entrelazaban de maneras que aún no podía comprender completamente. ¿Qué verdad es la que tanto temen revelar?, inquirió Javier, su tono lleno de interrogaciones, pero también de una especie de desafío. Ricardo sintió que la atmósfera vibraba con nuevas posibilidades, y el temor de no saber cómo responder al desafío lo consumía. Para construir algo auténtico, enfrentaría no solo la historia familiar, sino también sus propios límites. La sensación de responsabilidad creció, a la vez que el deseo de ser un padre auténtico lo guiaba. «Clara, ¿quieres saber? Estoy aquí para responder tus preguntas», dijo con un tono que buscaba crear un espacio seguro. A medida que las palabras brotaban, se sentía más dispuesto a desmantelar las barreras que habían estado entre ellos. El momento de la verdad no solo involucraba su voz, sino también su intención de escuchar y abrirse a la posibilidad de ser comprendido. Pero todavía había incertidumbre en el aire. ¿Sería capaz de reconfigurar los lazos que una vez creyeron inquebrantables o simplemente se desharían? Mientras el silencio se alzaba entre ellos, un nuevo rostro apareció en el umbral de la puerta. La llegada inesperada de una figura familiar y el girar de otra nueva revelación podrían cambiar el rumbo de todo. Las decisiones de Ricardo estaban a punto de ser desafiadas de nuevo. Había llegado el momento de enfrentar no solo sus miedos, sino también las sorpresas que la vida había guardado. Las palabras flotaban en el aire, y el rostro de Clara se tornó una mezcla de asombro y sospecha al ver la figura que había entrado en la sala. Era Sofía, su madre, con los ojos cargados de emociones inconfundibles. Ricardo sintió que su propio corazón se detenía por un instante. Nunca había anticipado que ella llegaría en este contexto,
y mucho menos para hablar de verdades ocultas. ¿Sofía? La voz de Clara resonó con incredulidad. ¿Qué haces aquí? La pregunta era un eco de la confusión que iba más allá de las palabras. Era un momento que demandaba respuestas, y Ricardo lo sabía. No podía permitir que la llegada de Sofía interrumpiera la conexión que había comenzado a establecer con Clara, así que, en un intento por mantener el enfoque, giró hacia Javier, quien lo miraba expectante, como si estuviera a punto de presenciar un acto desgarrador en una obra de teatro. Esta es una oportunidad, pensó Ricardo, sintiendo que el momento podría ser tan devastador como liberador. Había llamado a decidir por sí mismo la dirección que tomarían sus vidas. La aparición de Sofía desdibujaba los contornos del conflicto conocido y abría espacio a nuevas narrativas. Vine porque no quería que se ocultara más. Sofía empezó, su voz temblando con una mezcla de dolor y determinación. Clara, es tiempo de hablar de tu verdadero origen. La vida ha jugado con nuestras historias de una manera que ninguna de nosotros ha deseado. Cada palabra de Sofía era como un golpe en el aire, quitándole el aliento a todos los presentes. Ricardo sintió cómo sus emociones se retorcían en un torbellino. ¿Qué verdad era esa que ahora se desvelaba? Mientras Sofía hablaba, él se enfrentó a un abismo de pensamientos. El costo de la sinceridad podría ser mayor de lo que había anticipado. Aún así, sabía que este era el camino. Había que desatar las cadenas del silencio. La sanación pasaba necesariamente por enfrentarse a la verdad, por más compleja que fuera. Clara giró hacia su madre, buscando respuestas en su rostro. ¿Qué quieres decir con tu verdadero origen? La pregunta resonó como un grito de auxilio. Ricardo vio en los ojos de su hija un destello de tristeza y al mismo tiempo una chispa de valentía. ¿Estaba Clara preparada para esta revelación? Todo lo que había planeado para el momento se desvanecía. Ahora era un sencillo padre dispuesto a enfrentar una tormenta de emociones. Sofía respiró hondo antes de continuar, como si cada palabra que pronunciara fuera una decisión irreversible. Clara, tú eres más que lo que hemos compartido. Hay secretos que han estado guardados, pero que necesitan salir a la luz. Tu padre. Aquí hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. El silencio se hizo denso. En ese instante, Ricardo vislumbró la inevitable confrontación. No solo con Clara o Sofía, sino consigo mismo. El habitáculo de secretos y verdades no era exclusivo de los otros. También guardaba su propia historia que deseaba compartir. Una historia que podría cambiar radicalmente la percepción que Clara tenía de él. ¿Qué estás intentando decir, mamá? La desesperación en la voz de Clara sacudió a Ricardo. Ella necesitaba respuestas claras, no insinuaciones. En sus ojos, Ricardo pudo captar la angustia de cada decisión mal tomada y la esperanza de un futuro diferente. Necesito que lo sepas todo. Sofía continuó, pero era evidente que la emoción la tomaba por asalto. Cada palabra se volvía más difícil de pronunciar mientras la verdad estaba a punto de articularse entre todos ellos. ¿Sería esta la chispa que encendería una transformación? ¿O acabaría por desgarrar las pocas fibras que mantenían unidas a esa familia ya tensionada? Ricardo sintió la hora del desenlace acercarse, la presión intensificándose en cada palabra no pronunciada. Mientras el desenlace se aproximaba, Ricardo no sabía si debía prepararse para la unión o la fractura. Un nuevo dilema surgía ante él, uno que probaba su capacidad de liderazgo y su deseo de proteger a su hija. Las miradas se entrelazaron mientras Sofía se preparaba para revelar el secreto que cambiaría sus vidas. ¿Estarían todos listos para enfrentar la verdad que alteraría su percepción del amor y la familia para siempre? La culpa y la redención se agazapaban en cada rincón de la sala, ansiosas por liberarse. Clara cerró los ojos por un momento, como si al hacerlo pudiera encapsular la tormenta que se desataba a su alrededor. Ricardo, por su parte, sintió que el mundo se desvanecía.
La revelación que Sofía estaba a punto de hacer no solo redefiniría la vida de Clara, sino que también marcaría un hito en su propia existencia como padre. «Clara, tu padre no es quien tú crees», comenzó finalmente Sofía, y las palabras se enredaron en su garganta, como si el peso de la verdad impidiera su salida. Un golpe emocional resonó en el pecho de Ricardo. La metáfora de un torrente arrastrando todo a su paso se le hizo demasiado real. Estaba preparado no solo para lo que Clara escucharía, sino también para el impacto que eso tendría en su relación. ¿Quién es entonces? ¿Qué significa eso? La voz de Clara tembló, y la angustia en ella lo atravesó. Ricardo sabía que esas respuestas tenían que surgir, pero la responsabilidad pesaba sobre sus hombros. Sabía que era su momento de actuar. «Clara», intervino, poniendo una mano sobre el hombro de su hija, sintiendo la tensión entre ellos. Ninguno de nosotros ha tenido la valentía de enfrentar la verdad porque el miedo nos ha gobernado. Pero esto puede ser el inicio de una nueva partida. Estoy aquí para que, juntos, construyamos la historia que merece ser contada. La mirada de Clara, inicialmente en shock, comenzó a cambiar. Había algo en la forma en que Ricardo la miraba que le decía que debía confiar en él, que en este momento crucial, aunque el pasado estaba lleno de oscuros secretos, el futuro aún permanecía en sus manos. Sofía recuperó el aliento, el semblante determinado. «Tienes un hermano, Clara, un hermano que hemos ocultado. Su nombre es Nicolás, y su existencia ha sido un secreto que ha llevado más sufrimiento del que imaginarías. Pero hay más en la historia, algo que afecta a todos nosotros». Las palabras de Sofía parecían saltar de la lengua como un torrente, arrastrando recuerdos y dolor. La habitación se llenó de un silencio denso, la revelación pendiendo en el aire como una amenaza y una promesa a partes iguales. Clara lo pensamos, procesándolo, y en su mirada Ricardo vio una mezcla entre confusión y desafío. Aún así, había una pregunta que necesitaba compartir. «¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué esperaste tanto?» La decepción y la curiosidad en su voz se entrelazaron, cada palabra penetrante. «Porque el miedo nos paralizó. Lo que creíamos que era protección se transformó en una pesada carga. Esperé que el momento fuera el correcto, pero he comprendido que nunca habrá un momento perfecto para la verdad», confesó Sofía. Su propia vulnerabilidad hacía eco de la lucha interna de Ricardo. Ambos habían optado por el silencio en lugar de la verdad. Ricardo, ahora en la línea de fuego, sintió que su propia historia de no haber participado en el pasado de Clara necesitaba salir. «Clara, también debo decirte algo. He cometido errores, unos que afectan lo que crees sobre mí. Siempre quise protegerte, pero eso no justifica mis decisiones. Quiero que sepas quién soy y quién he sido para ti». La intensidad del momento crecía. Cada revelación prometía desmantelar estructuras de vida construidas sobre la incertidumbre. Clara levantó la mirada, y la decisión de enfrentar todo lo que conocía se reflejó en su rostro. La lucha por su identidad y la búsqueda de la verdad se volvieron una batalla personal, y en aquel instante Ricardo sintió que Clara comenzaba a florecer. Mientras la verdad se liberaba, la conexión entre padre e hija se redefinía. Había un interludio en el aire, un respiro compartido que les unía con fuerzas renovadas. Sin embargo, a pesar del despertar de emociones, un nuevo desafío surgía: el peligro de enfrentar a Nicolás, quien podría llegar en cualquier momento. La historia en la que tanto habían estado involucrados estaba por cobrar vida nuevamente, llevando consigo la posibilidad de nuevas elecciones, más profundas y dolorosas. ¿Estaría Clara lista para conocer a su hermano? ¿Sería el siguiente paso un encuentro que sellara su destino o un nuevo desencuentro en su búsqueda de respuestas? La tensión volvía a acumularse, y el futuro estaba repleto de caminos inciertos. Las horas pasaron lentamente mientras Clara se debatía entre la confusión y la necesidad de la verdad. Ricardo, por su parte, se sintió impotente al ver a su hija tan desorientada. Sabía que esa revelación ya había alterado el equilibrio que habían tratado de mantener,
Pero también entendía que el crecimiento solo podía surgir del dolor. El camino que llevaban por delante lo llenaba de inquietud. Aún no sabía cómo navegar las aguas turbulentas que se avecinaban. «Voy a encontrar a Nicolás», dijo Clara de repente, su mirada decidida y desafiante. Ricardo sintió un escalofrío. No había anticipado esa resolución tan inmediata en ella. ¿Era realmente lo que necesitaba? ¿O había en esa decisión una forma de autoconvencimiento para disfrazar sus propios miedos? «Espera», respondió, tratando de contener la creciente ansiedad en su pecho. «Debemos estar preparados para lo que esto pueda traer. Nicolás no es solo un hermano. Hay un pasado que lo acompaña, un pasado que ha provocado mucho sufrimiento». Clara frunció el ceño, sintiendo que las palabras de su padre intentaban trazar una línea entre ella y el hermano que aún no conocía. «No puedo ir a buscarlo sin saber nada. Necesito respuestas, y si eso significa buscarlo, es lo que voy a hacer». Su voz se había endurecido. Ricardo admiraba su determinación, pero también temía lo que ello podría implicar. La niña que había conocido parecía desvanecerse, dándole lugar a una joven decidida a enfrentarse al mundo. Ricardo se vio obligado a confrontar sus propias inseguridades, preguntándose si había hecho lo suficiente para preparar a su hija para esto. En lugar de seguir con la discusión, optó por apoyar su decisión, aunque una parte de él deseaba protegerla de las complicaciones emocionales que podrían surgir. «No estoy en contra de que lo busques», dijo con solemnidad. «Pero, para seguir con este viaje, necesitamos que sepas más sobre lo que ha pasado. Podemos hablar sobre nuestros miedos, nuestras esperanzas, lo que sea que haya influido en nuestras decisiones hasta ahora». La conversación se convirtió en una especie de catarsis. A medida que compartían historias sobre el pasado, Clara empezó a vislumbrar fragmentos de la vida de su padre que nunca había considerado. La vida de Ricardo estuvo llena de sacrificios, cada uno rondando el miedo y la culpa. Clara se dio cuenta de que no solo se trataba de su búsqueda personal, sino también de sanar las viejas heridas que parecían amenazar con eclipsar su futuro. Por un momento, la atmósfera se llenó de una nueva comprensión. Clara entendió que su padre no había estado solo, había tejido su propia historia en torno a sus decisiones. En sus ojos, Ricardo vio un cambio. Ya no era la niña confusa que había conocido antes, sino una mujer lista para enfrentar lo que fuera necesario. «Luchar por la verdad puede ser aterrador», mencionó Ricardo con un tono más suave. «Pero el crecimiento, el verdadero crecimiento, solo se obtiene cuando se enfrenta a los propios demonios». Clara asintió, sintiendo que su determinación menguaba y crecía a partes iguales. El camino hacia Nicolás no solo era físico, era un viaje hacia el autodescubrimiento. En ese instante, Clara no solo pensaba en su hermano, ya comenzaba a ver su nuevo yo de manera concreta. Sin embargo, la preocupación de Ricardo seguía latente. El recuerdo de la historia de su familia se dibujaba en su mente como una sombra perturbadora. El encuentro no sería fácil si Nicolás decidía reaccionar de forma defensiva. «¿Te sientes preparada para esto?», preguntó Ricardo, buscando fortalecer la confianza y la severidad de su decisión. «Sé que no será simple», respondió Clara, la seriedad en su voz revelando madurez. «Pero estoy lista para enfrentar la complejidad de esta realidad». Ricardo exhaló, sintiendo la mezcla de orgullo y miedo fluir dentro de él. Contrariamente a lo que había hecho en el pasado, decidió dar un paso al costado, permitiendo a su hija forjar su camino y construir su propia historia. «Entonces, hagámoslo juntos», propuso, sintiendo que la humanidad compartida los conectaba más que nunca, mientras el peso de una historia no contada comenzaba a salir a la luz. Pero antes de dar el siguiente paso, la llegada inesperada de un mensaje alertó a Ricardo. Era de Sofía, y las palabras en la pantalla cambiaron el ambiente de inmediato. «Nicolás está en la ciudad y quiere hablar contigo». El aire se volvió espeso mientras la realidad del enfrentamiento se hacía palpable.
¿Sería ese momento decisivo la oportunidad para sanar o la antesala a un nuevo trauma? La puerta se entreabría a un futuro incierto, y todos los caminos, incluso los más dolorosos, estaban por cruzarse. Clara sentía una mezcla de adrenalina y nerviosismo al recibir la noticia. La posibilidad de conocer a Nicolás, un hermano que había estado ausente toda su vida, la llenaba de emoción, pero también de inquietud. Ricardo, aunque consciente del horizonte sombrío que podría presentar la entrada de Nicolás en sus vidas, no sabía si interferir o permitir que su hija navegara este camino en solitario. Era un dilema que le erizaba la piel. Al día siguiente, ya frente a la decisión, Clara se sentó frente al espejo. Se observó durante largos momentos, estudiándose, buscando signos de fortaleza. Sabía que no se trataba solo de un encuentro físico, sino de la oportunidad de un nuevo relato familiar. En sus pensamientos resonaba la voz de su padre, recordándole que el crecimiento personal a menudo venía acompañada de dolor y verdad. La búsqueda de Nicolás representaba no solo la necesidad de conocer sus raíces, sino también una búsqueda interna de identidad. Clara se dio cuenta de que, hasta ese momento, había estado construyendo su vida sobre los cimientos de la incertidumbre. Más allá del deseo de responder a las preguntas que la habían atormentado desde la revelación, había un anhelo de entender quién era realmente ella en el contexto de esta nueva realidad. Mientras se preparaba, Clara sintió que cada detalle contaba. Desde su elección de ropa hasta la música de fondo que había decidido reproducir, todo parecía tener un significado. Se vestía no solo para el encuentro, sino para una transformación. Su mente trabajaba en perfecta sintonía con su corazón. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar de forma irreparable, y se sentía lista para asumir las consecuencias. Por la tarde, acordó encontrarse en un pequeño café en el centro de la ciudad. La elección del lugar tenía una carga simbólica, un punto medio donde también sus emociones podrían ser mediadas. Cuando llegó, una mezcla de ansiedad y expectativa la invadió. Clara se sentó en una mesa cercana a la ventana, cargada de un nerviosismo que se manifestaba en fidgeting constante con su pulsera. Pasaron unos minutos. La respiración de Clara se entrecortaba a medida que revisaba mentalmente qué quería decirle a Nicolás. En su mente, los diálogos se repetían como ensayos interminables. Sin embargo, cada segundo que pasaba, la fragilidad de su determinación se hacía palpable. No iba a ser solo un encuentro de presentación. Había toda una historia cargada de emociones complejas y recuerdos no vividos que estaban a punto de desbordarse. Finalmente, vio a un joven que caminaba con aplomo hacia ella. La figura de Nicolás se acercaba lentamente. Algo en sus rasgos le resultaba familiar, un reflejo de la propia imagen. La mirada que compartieron fue un entrelazamiento de incertidumbre y curiosidad. Ambos sabían que en ese momento estaban a punto de abrir la puerta a un capítulo lleno de verdades difíciles y nuevas realidades. «Hola», dijo Nicolás, una mezcla de confianza y vulnerabilidad en su voz. Clara sintió el latido de su corazón resonar con cada sílaba. «Hola», respondió, intentando mantener la calma. «Gracias por venir». En los primeros instantes, silencio. Era un silencio pesado, cargado de preguntas que no podían ser formuladas. Cada uno sabía que detrás de esas miradas había una historia que clamaba ser contada. La conexión entre ellos pronto se desnudó. Las historias comenzaron a fluir. Clara empezó a articular palabras, revelando su deseo de entender no solo a su hermano, sino también a sí misma. El encuentro tenía la posibilidad de ser liberador, pero aún así, una sombra de temor se cernía sobre ellos. ¿Estaban listos para enfrentar lo que los lazos familiares significaban en realidad? La complejidad de su nueva relación pesaba en sus corazones. Mientras la conversación se desarrollaba, Clara percibía que cada revelación traía consigo la oportunidad de sanar heridas viejas y dar forma a un futuro que aún parecía nebuloso. La calidez de la verdad, aunque desafiante, prometía también descubrir aspectos de sí misma que había ignorado.
Pero en medio de la conversación, un mensaje llegó, iluminando la pantalla de su teléfono y poniendo en pausa el momento. Necesitamos hablar sobre algo muy importante que involucra a Nicolás y a ustedes dos. Clara sintió que su mundo se sacudía de nuevo. Podía presenciar cómo la historia aún no estaba dispuesta a dejarse desentrañar. Un nuevo giro se avecinaba, y con él la promesa de más descubrimientos y decisiones que marcarían sus caminos de manera irreversible. ¿Qué sería tan importante como para requerir una nueva conversación? El futuro se tornaba cada vez más complejo, y Clara se preguntó si estaba preparada para los nuevos desafíos que se presentarían. Clara respiró profundamente, intentando recobrar la concentración en medio del caos que su corazón experimentaba por el mensaje inesperado. Nicolás la miraba con una mezcla de sorpresa y curiosidad que ella no sabía cómo interpretar. Las palabras aún flotaban en el aire, y el silencio se volvió pesado, casi palpable. Fue un momento decisivo que podría cambiar no solo su relación con Nicolás, sino también su percepción de sí misma. «Lo siento, necesito un momento», dijo Clara, sintiéndose abrumada. Se levantó abruptamente, buscando aire fresco fuera del café. La brisa la golpeó en la cara, conectándola momentáneamente con la realidad. Cada inhalación la hacía más consciente de la dualidad en su vida, la mujer que era antes del encuentro y la que podría llegar a ser. Mientras esperaba, su mente comenzaba a tejer conexiones. La revelación de Nicolás como hermano abrió una puerta a su historia familiar que había estado cerrada e inexplorada. ¿Quiénes eran sus padres? Y, más importante, ¿por qué había tardado tanto en enterarse de su existencia? A medida que las preguntas se convertían en un eco en su mente, la preocupación empezó a transformarse en determinación. Era el momento de tomar el control. Regresó a la mesa con Nicolás, que ahora parecía un poco inquieto. Sin poder evitarlo, se le ocurrió algo. ¿Qué pasaría si, después de lo que discutimos, realmente pudiéramos dar un paso atrás y ver la situación desde un ángulo diferente? La propuesta le dio valor. Tal vez, al compartir su carga emocional, ambos podrían trazar caminos más claros. Nicolás ladeó la cabeza, como si estuviera evaluando sus palabras. ¿A qué te refieres? Podemos intentar descubrir quiénes somos realmente. Tal vez, en este proceso, podamos comprender más sobre nuestra familia, nuestros orígenes, y si hay secretos, deberíamos enfrentarlos juntos. Clara se dio cuenta de que estaba proponiendo un viaje no solo hacia el descubrimiento del otro, sino también hacia el autoconocimiento. Nicolás sonrió. La tensión en su rostro se suavizó. Me parece bien. Pero, ¿cómo lo haríamos? La conversación dio un giro constructivo. Se sintieron como exploradores en territorio inexplorado, buscando un mapa de su familia juntos. Clara, con cada pregunta formulada, sentía que su propia identidad se definía cada vez más. Reconoció que, al aventurarse hacia lo desconocido, también estaba desmitificando su propia vida. Sin darse cuenta, estaba dando un paso firme hacia la construcción de su historia. Conversaron sobre anhelos, anécdotas y la vida que habían llevado hasta ese momento. Los momentos de risa se entrelazaban con los de reflexión profunda, pero en cada historia compartida, Clara podía sentir que había algo más, un hilo invisible que los conectaba y que se tejía con la promesa de un futuro construido sobre la verdad. De repente, Clara sintió una necesidad apremiante de que ese mensaje que había recibido no abrumara el proceso que estaban iniciando. Antes de seguir, necesito que volvamos a hablar sobre ese mensaje. Es importante y podría tener implicaciones que no podemos ignorar, afirmó. Nicolás asintió. Su mirada se tornó seria. Claro, es fundamental saber de qué se trata. El horizonte que se estaba formando entre ellos era ahora inestable, pero lo que antes era una barrera se convirtió en un desafío que asumirían juntos. La verdad exigía ser revelada, y Clara sintió que esa era la única manera de seguir adelante. Mientras ella se preparaba para abordar el tema, una inquietud ante lo que descubrirían la invadía.
La manija de la puerta parecía ahora un punto de no retorno, y la idea de lo que los esperaba al otro lado llenaba su pecho de un miedo fresco y conocido. —¿Estás listo para esto? —preguntó Clara con la voz trémula, consciente de que quizás esa conversación podría desterrar sus ilusiones o confirmar las verdades que habían estado ocultas durante demasiado tiempo. Sin tiempo que perder, ambos sabían que el desenlace de sus historias podría estar a punto de cruzarse una vez más y que el camino hacia esas respuestas podría ser aún más complicado de lo que habían anticipado. El aire se tornaba denso a su alrededor mientras Clara miraba a Nicolás. La incertidumbre se cernía sobre ellos a pesar de que habían tomado la decisión de enfrentarse a su pasado. Clara meditó sobre la fuerza que comenzaba a despertar en ella. Su voz, una estructura frágil hasta hace poco, ahora parecía resonar con una firmeza que desconcertaba incluso a su dueña. «Necesito entender», comenzó a decir, tomando aire. «Ese mensaje que recibí podría cambiar la imagen que he construido sobre mí y sobre el vínculo que creemos tener». Nicolás la observó atentamente. Sus ojos claros transmitían tanto empatía como curiosidad. Fue como si los mundos que habían creado en sus respectivas mentes comenzaran a converger en un punto crítico. La verdad se sentiría como un rayo de luz capaz de desvelar la penumbra que había estado ocultando su historia. «Lo que pasa es que, aunque hay muchas incógnitas, comprendo que no somos solo nuestro pasado», continuó Clara, buscando con sus palabras el poder en la aceptación de lo desconocido. «Enfrentar lo que somos o lo que podemos ser requiere valentía, y quiero ser valiente». Nicolás asintió. La valentía no siempre es tan evidente. Muchas veces se disfrazan de dudas o de reticencias, pero al final son esas decisiones incómodas las que nos llevan hacia el crecimiento. La conversación se hizo un lugar seguro, pero también un campo minado de emociones. Cada tema tocado era una pincelada en el lienzo de una nueva realidad que se estaba formando entre ellos. Clara comenzó a pensar en cómo la búsqueda de respuestas no solo implicaba la exploración del familiar, sino también del profesional. Durante mucho tiempo había hecho girar su vida en torno a la pasión por la pintura, pero con la revelación de Nicolás y su entorno familiar brotando a la superficie, se dio cuenta de que nunca había considerado la posibilidad de utilizar su arte como un vehículo de sanación. ¿Podría expresar sus descubrimientos a través de una serie de obras que hablasen sobre su historia? Como si sus pensamientos fueran un imán, una idea comenzó a aferrarse a su mente. Podía crear un proyecto artístico que documentara su viaje de autoconocimiento mientras desentrañaba los secretos de su origen. Sería un puente entre su arte y su vida personal, un viaje de exploración que podría ofrecerles claridad tanto a ella como a Nicolás. «¿Qué te parecería si en nuestra búsqueda pudiera plasmar lo que descubramos en mis obras?», preguntó Clara, sorprendida por su propio atrevimiento. «Tal vez una serie de pinturas que reflejen no solo nuestras historias, sino también las emociones que enfrentaríamos en el camino». «Esa suena a una idea brillante», respondió Nicolás, su rostro iluminándose. «Crear un arte que surja de la verdad puede abrir muchas puertas, no solo para ustedes, sino también para otros que puedan estar viviendo situaciones similares. Nos ayudaría a procesarlo». Clara empezó a sentir que la incertidumbre, en lugar de paralizarla, la estaba impulsando hacia adelante. La posibilidad de canalizar su crecimiento personal y las revelaciones familiares a través de su arte le ofreció una nueva dimensión, transformándola en una forma de conectar momentos vitales con el lienzo. A medida que la conversación avanzaba, Clara se dio cuenta de que debía hablar también del mensaje en sí, de ese indicio impersonal que había comenzado todo. Pero la inquietud volvió a apoderarse de ella. Aún quedaban cabos sueltos que atar antes de lanzarse de lleno a su nueva dirección artística. Era necesario despojarse del miedo y los fantasmas que acechaban en su mente. «Necesitamos organizar nuestros pensamientos antes de profundizar en el mensaje», sugirió, una mezcla de determinación y urgencia en su voz. «Es un paso fundamental». Nicolás se recibió bien la propuesta, entendiendo que la claridad mental debía preceder a cualquier acción. A pesar de las dudas,
Ambos sabían que ese proceso de desglose emocional y artístico sería, a la vez, un viaje hacia la verdad y hacia sí mismos. Entonces, Clara sintió que la conversación solo estaba comenzando, como si cada palabra pronunciada encendiera un nuevo fuego de preguntas en su interior. Antes de que pudieran seguir adelante, ella debía confrontar la esencia del mensaje que había desencadenado todo. Y así, en ese vaivén de temores y promesas, supo que la tarea estaba en sus manos: desenterrar no solo su historia, sino también el arte que estaba esperando ser creado. Pero entonces, una llamada desconocida interrumpió su reflexión. El sonido del dispositivo vibrando en su bolso rompió la intensidad del momento. La curiosidad la invadió, y el riesgo de lo que podría encontrar tras el mensaje resonaba con fuerza. ¿Sería esa llamada la definitiva para desnudarse completamente ante la verdad? Clara tomó un momento y sintió la incertidumbre arremeter en su pecho como un torrente. Respondió rápidamente, con el pulso acelerado, dejando que el eco del timbre se desvaneciera mientras el hilo de la conversación con Nicolás permanecía fresco en su mente. «Hola», dijo, conteniendo la respiración. La voz que respondió del otro lado era familiar, pero a la vez distante, como un eco de un pasado que no había vivido. «Clara, soy Sofía. Necesitamos hablar urgentemente sobre Nicolás y lo que descubrimos sobre su historia», dijo su madre, un tono sombrío impregnando las palabras. Clara sintió que la ansiedad se disparaba en su interior. La revelación del hermano y cada paso hacia adelante parecía tambalearse en un hilo tan delgado como el cristal. «Estoy escuchando», respondió Clara, sintiendo su corazón golpear con fuerza. A medida que Sofía explicaba, el mundo alrededor de Clara se reducía a una burbuja en la que cada palabra se revistió del peso de la verdad. De repente, el mensaje que había recibido no era solo un mero aviso, era un llamado a la acción, a un giro que podría cambiar la vida de todos. «Clara, necesitas saber que hay más cosas en torno a Nicolás que aún no hemos compartido. Algunas verdades sobre su madre y lo que pasó hace años». Sofía continuó, su voz llena de urgencia. A medida que su madre desnudaba los hechos, Clara se dio cuenta de que se encontraba en una encrucijada emocional. Las palabras de Sofía abrían un campo de fluctuantes emociones que propiciaban un mar de nuevas preguntas. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar en esta búsqueda de la verdad? ¿Qué significa esto para nosotros, para Nicolás? Clara demandó, ansiosa por entender la implicación total de lo que se estaba desvelando. En ese momento recordó las dudas que habían surgido desde la revelación del día de su boda. ¿Cuántas verdades más permanecían ocultas en el laberinto de sus familias? Significa que necesitamos ser claros antes de que el pasado nos alcance, antes de que todo se vuelva más complicado, explicó Sofía, y Clara sintió la urgencia detrás de cada una de sus palabras. «De acuerdo, voy a confrontarlo con Nicolás. Quiero que sepa la verdad, quiero que ambos lo sepamos. Es lo justo», exclamó Clara, sintiendo el rugido de un nuevo propósito al unísono con su corazón. Colgó el teléfono con una mezcla de determinación y miedo que la atravesaba. Se volvió hacia Nicolás, que esperaba con ansias el porvenir del diálogo. En aquellos ojos curiosos, Clara vio el reflejo de sus propias incertidumbres, pero también la chispa de un nuevo comienzo. «Necesitamos hablar. Sofía me llamó y hay más sobre nuestra historia de lo que pensábamos», dijo Clara, el aire tembloroso con cada palabra. «No somos simplemente dos almas encontrándose. Hay un trasfondo que debemos enfrentar». Nicolás sintió la intensidad del momento, su expresión revelando un deseo profundo de que la verdad no solo iluminara su camino, sino que también les permitiera definir la relación que estaban empezando a construir. «Cuéntame, Clara, estoy listo para enfrentar lo que venga», dijo él, y su voz tranquilizadora le dio a Clara la confianza que necesitaba. Con cada frase se sintió más ligera, como si la carga de llevar los secretos de un pasado doloroso comenzara a liberarse. Las palabras fluyeron entre ellos, tejiendo la historia que los definía. Finalmente, Clara se dio cuenta de que, al compartir sus historias,
no solo estaban explorando los lazos de familia, sino también liberándose de las cadenas del pasado. Estaban construyendo una nueva narrativa, una que no estuviera marcada por el dolor, sino por la esperanza. El encuentro con Nicolás se transformó de una simple conversación a un viaje hacia la sanación. Cada revelación iba llevando su esencia hasta el núcleo de su identidad, invitando a ambos a introspectar y catálogo de emociones que estaban a punto de desbordarse. Ahora, Clara entendía que enfrentar la verdad era esencial para poder dejar atrás el pasado y dar un paso firme hacia el futuro. La incertidumbre que los rodeaba respecto a lo que vendría pronto se sentía como una oportunidad, un campo para cultivarse y crecer. Con el valor que le daba la revelación y el apoyo de Nicolás, Clara tomó una profunda respiración y se comprometió a seguir el camino hacia la verdad, no solo por ella, sino por él y por todos los otros lazos que todavía tenían que explorar. Su arte no sería solo un reflejo de su historia, sino una crónica de su resiliencia. El futuro que se extendía frente a ellos no era más que un lienzo en blanco, y ambos estaban decididos a pintarlo con los colores de sus verdades compartidas. Mientras se adentraban en esta nueva realidad, la vida les presentó un desafío definitivo, el camino hacia un nuevo lazo familiar. Un camino que los llevaría a descubrir no solo a Nicolás, sino también a sí mismos. En ese momento, Clara fue consciente de que cada paso que daban juntos les ofrecería la oportunidad de reinventar su relación y explorar la hermosa complejidad de lo que significa ser familia. Y así, con su espíritu a la par de su arte, Clara avanzaba con determinación. La historia de su vida personal estaba a punto de convertirse en una serie de obras que no solo celebrarían su historia, sino que crearían un espacio para la sanación que tanto necesitaban. La revelación de su verdad se convertiría en el eje central de su existencia. La oportunidad de transformar el dolor en obra de arte era inminente, y Clara ya podía ver el exitoso camino que se desplegaba ante ella. Era el momento de liberarse, de crecer y, sobre todo, de aceptar que la familia se forja a través del amor, la comprensión y la valentía para enfrentar la verdad. Sí, la historia continuaba, pero para Clara y Nicolás, cada nuevo capítulo sería brillante y verdaderamente suyo. ¿Te has sentido inspirado por esta historia de crecimiento y revelación personal? Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de estas narrativas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el desenlace que acabas de leer. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de las historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.